Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Muy buenos días, hermanos y hermanas, que las ricas bendiciones de Dios puedan colmar los corazones. Estamos dando inicio al estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Les habla su amigo y hermano Javier Segura, hoy sábado 1 de julio del año 2023, con el estudio general de lo que hemos analizado de la lección número 1, titulada Pablo y los Efesios. Y para memorizar, y nos dio a conocer el misterio de su bondad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Les invito a orar para dar inicio a nuestro estudio. Padre nuestro, bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Majestuoso Dios, creador imponente, glorioso y terrible en majestad, en fuerza y gloria. Alabado, bendecido y exaltado sea tu nombre, oh Dios, porque eres todavía más grande por tu amor, condescendencia, bondad y larga paciencia para con un mundo que no te ama. Gracias por el beneplácito placer de darte a ti mismo en la persona de tu Hijo Jesús. Queremos, Señor, por los méritos de tu Hijo, que tú recibas nuestros corazones. Te ofrecemos nuestra vida. Tómanos, Señor, como enteramente tuyos. Vivifícanos, regenéranos, dirígenos, oh Dios, conforme a tu gran amor y bondad. Quedamos en tus dulces manos. Acompáñanos y dirígenos siempre. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, requerimos de tu Santo Espíritu para que nos ayude a comprender, creer y practicar la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección número 1 ha reconstruido el contexto del libro de Efesios. Ese es el propósito de esta lección número 1. Reconstruir el contexto, primero, el contexto histórico, bíblico. Por eso vimos durante la lección, para definir lo que Pablo hacía en la ciudad de Éfeso, según cuenta Hechos, específicamente en el capítulo 18, el versículo 18 al 22, y Hechos 19, 13 al 20. Allí vimos cómo se destaca Pablo como predicador, como evangelista de los caminos de la vida eterna, del evangelio. Entonces, en ese trabajo, en esa labor de Pablo, encontramos cómo el pueblo de Efesios, motivado por el fanatismo religioso que cubría realmente motivos de usura, porque el motivo que lleva a estos hombres, según Hechos capítulo 19, 21 al capítulo 20, versículo 1, son sentimientos espurios por las ganancias que ellos temen perder si tiene éxito Pablo en esa ciudad. Es decir, se muestra que estaba produciendo temor. El trabajo de Pablo estaba impresionando tanto, estaba calando tanto entre los hombres y las mujeres gentiles de Efesio o de Éfeso, que estos hombres temieron perder su trabajo, la fuente de sus ingresos,
y por eso armaron todo un boicot contra Pablo para tratar de desacreditarlo y de impedir que el evangelio siga teniendo eficiencia y eficacia en la mente y en los corazones de la gente, y estos sigan en la tradición, en la superstición de la idolatría que practicaban. Entonces vimos en la lección, según Hechos capítulo 20, 17 al 18, cómo en su tercer viaje Pablo reúne a la iglesia de Éfeso y se despide de ella. Y allí Pablo pues hace una profecía. Pablo funciona como profeta y le anuncia al pueblo cómo falsos maestros, falsos profetas iban a introducirse en la iglesia para provocar mucho daño. La lección presenta una cronología de entonces, habiendo estudiado estos capítulos 18, 19 y 20, se enfoca entonces a hacer una cronología desde el año 52 hasta el año 62, en la que se cree que fue escrita el libro de la carta a los Efesios. Más que el libro, una carta, una epístola. Las epístolas son cartas con sentido espiritual, religioso. Entonces la lección, habiendo reconstruido desde el mismo texto bíblico el motivo, los contextos, cómo llega Pablo a la ciudad de Éfeso y predica allá y cuál es el éxito que tiene su predicación, la lección se enfocó en hacer un análisis de la carta a los Efesios. Una estructura tiene la carta de Efesios y es interesantísimo ver cómo para poder comprender el texto bíblico hay que hacer eso, reconstruir lo mejor que se puede el contexto del texto que se está analizando en el mismo texto bíblico. Y si se puede recurrir a otros aspectos sociales, políticos, socioeconómicos de esa época para tener una mayor visión de las razones por las cuales se escribió ese texto. Entonces, la lección luego se enfoca en el mismo libro de Efesios en sí mismo. Efesios 1, 1 y 2 y Efesios 6, 21 al 24 fueron los textos en que se enfocó, y también en Efesios 3, versículo 13, para analizar Efesios, la carta a los Efesios en sí misma, y luego que analiza esos elementos estructurales, se enfocó en el enfoque, el foco, el personaje central del libro de Efesios. Y aquí hay que explayarse, porque esto es lo que realmente le da sentido al libro de Efesios. En Efesios capítulo 1, 9 y 10, el apóstol Pablo explica cuál es el propósito de su carta, que ha sido el versículo para memorizar, el texto bíblico para memorizar esta semana, donde Pablo dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio. Dios lo tenía oculto durante la eternidad pasada. ¿Cuál era su voluntad? Según su beneplácito. Su voluntad era beneficiarnos. Cada vez que leo este texto me recuerda al canto de los ángeles, cuando anunciaron en las colinas de Belén aquella noche el nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, su buena voluntad para con los hombres. Al dar a su Hijo, Dios mostró su buena voluntad para con los hombres.
el ser humano se ha enemistado con Dios. Y Dios, en vez de tratarlo como merece, tiene la voluntad más sana de hacer la paz entre Dios y el hombre. Y aquí Pablo vuelve y retoma la idea. Dice de su buena voluntad según su beneplácito. El misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿En qué consiste esa voluntad que tiene su raíz en su beneplácito? Beneplácito significa buen placer. Dios se complace. Dios tiene se complace en algo bueno, que es dar a su Hijo Jesús, como dice la siguiente oración, que se había propuesto en Cristo, pero no desde el principio de los tiempos, sino en un tiempo determinado que Él había asignado, para que en Cristo se reuniera en Él, bajo una sola cabeza. Cristo es la cabeza de todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Por el pecado, el cielo y la tierra se separaron. Por el pecado, la tierra quedó aislada de la fuente infinita de amor, gozo y felicidad que es Dios, nuestro Creador. Pero por medio de Cristo, al Dios darse a sí mismo la persona de su Hijo y venir a vivir y morir por nosotros, resucitar e interceder por nosotros en el santuario del cielo, Jesús está reuniendo. Cada vez que nos arrepentimos, cada vez que confiamos en Cristo y nuestros corazones se llenan de gratitud, arrepentimiento, humillación y confesión, cuando gozamos de la bendita realidad de que somos perdonados a pesar de ser tan pecadores como somos y de ser regenerados, implantado en nosotros un carácter nuevo, una tendencia nueva, un corazón justo, santo y bueno, para que podamos servir y honrar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Esta es la obra que, según su voluntad, según su beneplácito, quiso hacer en Cristo. Que llegado el tiempo, cuando Cristo nació en Belén, era el tiempo justo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue al desierto y sanó y predicó esos 3 años y medio, era el tiempo propicio. Y su muerte en la cruz era el lugar y el momento propicio, el tiempo es exacto que Dios había elegido para su obra. ¿En qué consiste su obra? En reunir a todos los que están en el cielo y en la tierra. Por medio de Cristo, el cielo y la tierra ya no están separados. Por el pecado, el ser humano se separó de Dios. Ahora, por medio de Cristo y de la fe en Él, el cielo y la tierra se unen, se unifican en uno. Y ese es el sentir de la carta a los Efesios. La bendita realidad de que Dios alcanza al hombre individualmente y obra en él una obra maravillosa de arrepentimiento, conversión y santificación, lo capacita entonces para reunirlo, pero no como entes individuales, sueltos e independientes por todas partes. Dios ha visto que era necesario reunir la iglesia, es decir, a los creyentes individuales que Él ha salvado individualmente, reunirlos para que cooperen unos con otros y entre todos en favor de otros a la vez. De ahí proviene el concepto de iglesia. Y Pablo hace énfasis entonces y une el concepto de la obra que Dios hizo en Cristo, de reunirlos el cielo y la tierra, y pasa esa consecuencia a lo que es la iglesia. Parece algo maravilloso. Desde Cristo obrando en el corazón individual del creyente, pero reuniéndolo en la iglesia, y esta organizada, bien estructurada, trabaja en favor de otros, comunicándole la verdad, para que esto a la vez experimente la verdad y vengan a formar parte de la iglesia. Y por eso Pablo hace énfasis reiterado de la función de la iglesia y el carácter de la iglesia, y la compara en un momento como un cuerpo humano. Luego lo compara con un templo.
Luego la compara a una esposa en su relación con su esposo, presentando a Jesús como el esposo y la iglesia a la esposa. También presenta a la iglesia como un edificio bien organizado, bien estructurado. Eso está en Efesios 1, 22 y 23, Efesios 2, 19 y 22, Efesios 5, 22 al 27, Efesios 6, 10 al 20, entre otros más textos. De modo que podemos concluir que el propósito de Efesios, al propósito de la carta a los Efesios por parte de Pablo, fue para que los creyentes que necesitaban instrucción, orientación por las situaciones catastróficas que se estaba viviendo en esa ciudad, necesitaban. Los efesios, como eran gentiles, acostumbrados a la idolatría, a la magia, al espiritismo, estaban continuamente bajo la tentación que los presionaba a poner su atención a los poderes seculares que estos representaban, con el peligro de quitarlo de Cristo. Y Pablo en el libro de Efesios exalta a Cristo y explica los resultados maravillosos en la vida de todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal. Y los resultados muestran ese poder inmenso de Jesús que hace que los poderes que manifestaban los espíritus supuestamente y los libros de brujería que practicaban fueran realmente como lo que son en realidad: fantasía, superstición y engaños sutiles de Satanás. De modo que el foco de Efesios es exaltar a Cristo y a Cristo crucificado. Esa es nuestra religión. Nuestra religión es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y al creer en Cristo como nuestro suficiente Salvador, Dios opera. Al creer en Cristo le estamos dando oportunidad a Dios de que opere, de que obre poderosamente en nosotros, induciéndonos al arrepentimiento profundo y sincero cada vez más, para Él perdonar nuestros pecados. Despierta nuestra conciencia, haciendo que nos humillemos para Él perdonarnos completamente. Luego cambia nuestro corazón, pone en nuestro corazón impulso de amor, de justicia, de bondad, de equidad. Y entonces así nos prepara para, colaborando con otros en lo que se llama la iglesia, poder ayudar a otros a la vez para que conozcan a Cristo y experimenten también ese poder salvador que acabamos de describir. En esto se basó la lección número 1, en exaltar a Cristo. La lección número 1, Pablo y los Efesios, para memorizar, y nos dio a conocer el misterio de su bondad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en Él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Les invito a orar. Padre Dios, gracias por Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Gracias porque en Él se centra nuestra esperanza en esta vida y en la venidera, en este mundo y en el venidero. Nuestra vida terrenal y espiritual dependen de Cristo. Por Él comemos y trabajamos, por Él vivimos y descansamos y existimos, por Él nos arrepentimos igualmente, por Él somos perdonados, por Él somos transformados y capacitados para conformar nuestra vida a tu voluntad. Señor, síguenos revelando a Cristo, síguenos revelando a Jesucristo, nuestro precioso y bendito Redentor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Nuestros amigos y amigas, la lección número 1 ha llegado a su final. Les ha hablado su amigo y hermano Javier Segura en este estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Nos despedimos deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.